Saludos amigos, esto es De Todo con Luis Carpio. Durante estos 2 días que se ha llevado a cabo la 79ª edición de la Asamblea General de la ONU, uno se ha quedado, en mi caso yo me he quedado viendo el desfile de primeros ministros, cancilleres y mandatarios que se han dado cita a dicha asamblea. Exponer diferentes temas transnacionales y el tema de Israel, Hezbollah, Palestina y el tema Venezuela. Pero yo pensando y haciendo memoria, me llegó a la mente pensar en un actor que me simpatiza mucho sus papeles, cómo los ejecuta. Me refiero a Don Cheadle. Y pensando en dos de sus principales películas, una película que se titula Traidor, donde un agente del FBI logra atravesar 3 continentes para dar con el paradero de este agente. Pero él tiene otra película muy reconocida y la traigo a colación porque me trae recuerdos de esta situación, que es la película Hotel Ruanda, donde Don Cheadle narra la ejemplar historia de un héroe de la vida real que responde al nombre de Paul Rusesabagina, y allí se realiza la liberación, el acopio de su valentía que él hace y la liberación de miles de refugiados durante la guerra de los Hutus y los Tutsis. Es decir, eso es una guerra entre las personas de los campesinos y los que son los Hutus y los Tutsis, que son las personas de la zona rural y lo urbano. Hay ese enfrentamiento entre los rurales y los urbanos, es decir, la gente de los campesinos y la gente de la civilización. Don Cheadle hace este tremendo papel. Traigo esto a colación porque me quedaba yo pensando profundamente en el papel tan indecoroso que han jugado algunos actores sobre la crisis de Venezuela, como es el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien va a esta asamblea a referirse al tema de Oriente Próximo. Y yo me pregunto, no es que estamos ajenos ni que debe de dejar de importarle el tema de Oriente Próximo, pero yo considero que con la situación que atraviesa Colombia con 2.8 millones de venezolanos y la crisis que está atravesando con el éxodo de nuevos inquilinos que se están mudando hacia Colombia desde Venezuela y a Brasil, ninguno de estos dos mandatarios, ni Lula, que es quien realiza el opening, que da la apertura en la Asamblea General de la ONU, o sea, no Lula, en este caso estamos hablando del presidente de Brasil, es quien hace el opening, pero en este caso le correspondió a Lula y durante su gobierno anterior también le ha tocado siempre al presidente de turno de Brasil.
Entonces, ninguno de estos mandatarios, ni México, este tema lo han echado a un lado, lo han tratado, lo han cogido con pinza. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si son los dos países más afectados. Qué extraño que no toquen el tema. Entonces, el presidente Petro concedió una entrevista al periodista de CNN en español, Juan Carlos López, cara a cara, y allí habló de la situación que se presentó, de la precaria que fue la decisión desde un principio del proceso, de cara al proceso electoral en Venezuela, porque no se le permitió a la candidata debido a que el régimen le impuso una sanción a María Corina Machado. Bueno, ella fue a una contienda interna y arrasó con más del 90%. Pero posteriormente no se le permitió participar como candidata. Y ya la historia todos la saben, para no volver a repetirla porque quiero ganar tiempo. El caso es que desde ese momento Petro no vio un clima favorable. Pero Petro no reconoce ahora, y mediante una entrevista allí en la ONU, no se atrevió a hablar de eso. Ya sí en ocasiones anteriores ha mantenido la misma posición Lula da Silva de que no reconoce los resultados, y lo propio ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión Petro dice que hasta que no se presenten las actas, o como no se han presentado las actas, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues, no participó. Y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Con el gobierno mexicano llegamos a ese acuerdo. Ahora cambia el gobierno mexicano, vamos a reunirnos aquí en Nueva York y luego en México en el cambio presidencial para construir una posición común de Brasil, México y Colombia alrededor de el problema sin salida en que quedó Venezuela, con un propósito: que haya una solución política en Venezuela. Y solución política en Venezuela es de los y las venezolanas. detalladas por Mesa, no puede reconocer, porque él dice que ahora mismo ni sé de la oposición, que mantiene una postura que se creen gobierno, dice Petro,
Ellos no se creen gobiernos, don Petro. Ellos se creen lo que son los ganadores. Ellos no han dicho que son gobiernos. Ellos están reclamando la victoria que les pertenece. Si se está discutiendo de peso, hay que buscar una balanza. Y en este caso no es decir como se destapó don Elvis Amoroso dando unos resultados apócrifos alegremente. Hay que ser serio y responsable, mostrar las actas como se le han pedido Centro Carter y otros organismos internacionales como el Grupo IDEA, que agrupa más de 30 exmandatarios. Y otro que hizo un papelazo, ya que hablaba de traidor, de la película de Don Chadley. Me refería exclusivamente a la desfachatez de las declaraciones que produjo el ex jefe de gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, donde toca con pinza, donde él dice que él es un mediador, pero yo me pregunto, ¿mediador de qué o de quién? Tú eres mediador, ¿y dónde, en qué tú has mediado? Si tú no te hubiese atrevido a externar ninguna consideración, y ahora que la hace, ¿a quién tú estás favoreciendo? Que tú siempre estás dispuesto a mediar, y como tú eres un mediador, que tú eres una persona que no puede estar hablando ni ofreciendo juicio o consideraciones de una manera desconsiderada o desconcertada de la realidad. Señor Zapatero, usted parece que le debe muchos favores a Nicolás Maduro y al régimen, porque usted fue el puente. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015, del 2016 al 2018 ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación, y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar, y a muchos venezolanos y venezolanas. Usted fue el mediador, usted fue el puente para sacar a Edmundo González Urrutia de Venezuela. Usted fue el mediador para permitir que doña Delcy Rodríguez y su hermanito, don Jorge Rodríguez, accesaran. González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. En fin, en mi larga experiencia política ya de conflictos, sé muy bien que eso es lo que hacen los facilitadores y mediadores. Ser discretos, mantener o intentar mantener la confianza de la mayoría de las personas que participan en un conflicto como el que tiene Venezuela. Y esa ha sido mi actitud y va a ser mi actitud. ¿Por qué? Primero porque es un deber de lealtad. Pueden ustedes comprender que conozco todo lo que ha sucedido y pueden ustedes comprender que me debo a las personas que han participado. Y también porque, en fin, el futuro pues puede determinar, puede requerir que realice alguna otra tarea en esa difícil situación que tiene Venezuela. Yo siempre ayudaré a que ese país pues recobre esperanza, tenga futuro. Para mí eso siempre será a través del diálogo, de los consensos
y de una solución pacífica. A nadie le debe extrañar que esa sea mi posición, porque es lo que he mantenido toda mi vida en todos los conflictos políticos. Muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. A la embajada de España en Venezuela, donde ¿por qué esa negociación no se llevó a cabo cuando se encontraba refugiado en la embajada de Países Bajos? Porque allí no se permite el chantaje. Ustedes, pese a las sanciones que pesan contra esos dos hermanos, que son las mentes maquiavélicas del régimen, las dos principales mentes maquiavélicas, no se pudieron hacer esos trueques, esos tejemanejes que se hicieron desde la Embajada de España. Ustedes le canalizaron de que Delcy entrara con 40 maletas llenas de lingotes de oro. Seguro se la llevó a usted, Rodríguez Zapatero. Pese a las sanciones que pesan en su contra por la Unión Europea y España, incluso ahora tiene la sede de la Unión Europea, la presidencia pro tempore. Entonces, así no se puede hablar de mediación ni nada. Los controles de seguridad de una embajada son estrictos. Y allí estos señores entraron con celulares, con cámara, grabaron audios, grabaron fotos, le hicieron fotos al señor Edmundo, lo grabaron audio, lo editaron y lo pusieron a su grosso modo. Entonces ustedes quieren denegar de que no hubo coacción. Sí hubo coacción. La hubo desde un principio. ¿Por qué no le permitieron salir a la hija de Edmundo González, a sus hijos y a su esposo? Es un mecanismo de manipulación. Ni le permitieron ni le permiten salir. El señor González Urrutia ingenuamente lo puso a firmar otro documento donde pidiéndole garantías al régimen de que le cuiden sus propiedades, su carro, su vivienda y que cuiden su familia. Ellos están cuidando a su familia para que no se vaya a escapar, para que no salga de Venezuela. Ese es el cuidado. Pero con régimen no se negocia. Como único el régimen hubiese cuidado de la familia de González Urrutia, si él hubiese dicho, sí, yo reconozco a Nicolás Maduro como el ganador, como el vencedor de las elecciones del 28 de julio, ahí y yo desisto de estas luchas, de estas reclamaciones, de que muestren las actas, de que reconozcan nuestra victoria. Ahí sí, porque eso, con ese documento que ellos hicieron, ese mamotreto y lo pusieron a firmar, ya ellos entendían de que Edmundo reconocía su triunfo. Pese a que ellos saben que eso no tiene ninguna legalidad. Porque simple y llanamente utilizaron la palabra acatar, como que se acogía. Eso es una pena que Rodríguez Zapatero, nada más fíjense cuando salió de la exposición de ese libro que no sabe quién lo va a leer, cómo sale con su cara sonriente, cómo atropellan a un señor, un activista, cómo le vociferan cosas
Y como la policía de España, yo no esperaba eso, reprime a su propia gente porque le vocean a este descarado, traidor y un sinnúmero de calificativos. Y mire cómo arremete la policía española contra esos activistas, contra esos ciudadanos que simple y llanamente reclaman la veracidad de los pasados comicios del 28 de julio. Hasta aquí dejo este comentario sin antes decirle que por favor se suscriban a nuestras redes sociales. @de todo con Luis Carpio. Estamos en YouTube, ahí te se suscribe, activa la campanita de notificaciones, comparte, le da me gusta y le da a seguirme en Twitter o en X, en Thread, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Hasta una próxima.